Entonces, continuamos con la parte de análisis de gráficas de función y con la función lineal y la función cuadrática. Habíamos quedado en la pregunta anterior a esta y vamos a continuar desde aquí. Dice este ítem que para responder las preguntas 9 y 10, consideremos la siguiente gráfica. Entonces, el primero dice que el valor de f de 2 a qué corresponde. Entonces, ustedes siempre cuando les pongan este tipo de ejercicios, fíjense en la gráfica, ¿verdad? Que sea la gráfica correcta primero. Como aquí tenemos f, la gráfica es f. Entonces, por el momento, vamos bien. Se está cumpliendo que es la gráfica correcta, la gráfica de f. Ahora, dice que lo que hay que averiguar es f de 2, o sea, la imagen de 2. ¿Qué quiere decir esto? Voy a hacer esto un poquito más grande. Que si yo tengo f de 2, lo que tengo que hacer es buscar esa x en el gráfico. La x, ¿verdad? La x. Entonces, si nosotros nos venimos al eje x y vemos el 2, está aquí, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Sí. Porque el ejercicio nos está diciendo, acuérdese que este f de 2 significa f de x, ¿verdad? Esto es muy importante que lo comprendan para ahora cuando lleguemos a composición. F de x. Y como lo que está dentro del paréntesis es un 2, entonces vamos a buscar ese 2. Si nos venimos aquí, el 2 está aquí. Y ahí está de pura casualidad tocando la función. Entonces, ¿cuál sería la imagen de esta función? Día, lo que yo entendí es que tiene que buscarla en Y. La buscamos en Y, correcto. Pero como está sobre el propio eje, entonces ¿dónde queda? Queda en el 0, entonces. En el 0, correcto. En el propio 0. Porque el punto nos quedó sobre el propio eje. Bueno, ¿Entendido? sí, yo pensé que conectaba Vea, para abajo y entonces yo había puesto es -1. que, es que si yo conecto para abajo, no hay función. Y si conecto para arriba, no hay función. Porque ella quedó en la propia función, en el propio eje. Vea, eso que vos me decís, voy a hacer aquí afuera un ejemplo diferente a este, para que tenga como la idea. Digamos que nos piden más bien f de -2 en lugar de 2. Son diferentes, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es buscar en la gráfica este f de -2. Como les dije, lo que está dentro del paréntesis es x. Entonces vamos a buscar el x en la gráfica, el -2, ¿verdad? Que está aquí. ¿Lo ven? Sí. Pero vea que aquí está el -2. El -2 está aquí exactamente donde está la flecha. Ahí no está la función. Yo ahí sí tengo que ir a buscar la función. Para buscar la función tengo que bajar o subir. De- baja, ¿no? ¿Sí? Porque la función está aquí debajo. Entonces, si yo bajo, ¿dónde conecto la función? ¿Con quién? O -1. Con -1. Aquí sí sería -1. ¿Entendido? Ujú. Sí, es porque ahí sí hay continuación, digamos, de la función. Correcto. Correcto. El punto no me quedó en el propio eje, me quedó por fuera. Digamos, la función no está en el propio eje, está afuera. Entonces, yo sí tengo que buscar sus propios conectores. Ok, ok. Es como este. Les voy a preguntar ahora este. Aquí mismo, si ustedes quieren en el examen, pueden hacer todas estas anotaciones chiquititas para que lo tengan ahí. Digamos que diga f de 4. Entonces, como yo busco lo que está dentro del paréntesis tenemos una x. Entonces, ¿cuál x voy a buscar? La del 4, ¿verdad? Este es el eje x y aquí está el 4. Si vemos que ahí está el 4, la función no está en el propio eje, ¿verdad? Yo tengo que ir a buscarla. Para buscarla tengo que subir o bajar. Subir Subir. Y si yo subo, ¿con quién la conecto? con 3 en Y. Con 3 en Y. Ahora sí,
Sí, ya es mejor. Listo. Ahora, vemos la pregunta 10. La pregunta 10 lo que nos dice es un intervalo donde el dominio pueda tener inversa. Como estamos hablando de inversa en la gráfica, tenemos que ir a ver cómo es la función, si es creciente, decreciente o si está constante y demás. Recuerde que para que tenga inversa solo puede cumplir una cosa, solo ser creciente o solo ser decreciente. Vamos a ir a buscar este primer dominio, que es de -1 a 0. Aquí está el -1 y aquí está el 0. Entonces, ese primer intervalo me está hablando de aquí hasta aquí. Me está hablando entonces de este pedacito de aquí. ¿Y ese pedacito cómo es? ¿Creciente, decreciente, constante o combinado? Decreciente. Decreciente, ¿verdad? Este nos queda decreciente. Vamos a borrar esta parte de aquí. Y vamos ahora a graficar. Ya sabríamos que entonces sería ese, ¿verdad? Exactamente. Porque solo está cumpliendo ser decreciente. Vamos a graficar todos para ver qué pasa. De -1 a 1. O sea, va a comenzar aquí en -1 y va a acabar aquí en 1. Entonces, si hacemos ese intervalo de aquí a aquí, ¿cómo me queda la función? ¿Combinado o me queda solamente una cosa? Combinado. Combinado, ¿verdad? Escribamos combinado. Ustedes pueden poner creciente, decreciente, que está haciendo decreciente y creciente, pero pongamos combinado. Entonces, ese ya no nos sirve. Vamos a tachar esto, borrarlo, y ahora vamos a hacer de -3 a -1, o sea, este pedacito de aquí. De -3 a -1 sería de aquí a aquí. ¿Cómo nos está quedando ese intervalo? Constante. Constante. Y recuerden que las constantes no nos servían tampoco. Vamos a graficar el último, que es de -3 a -2. O sea, de aquí a aquí. ¿Cómo me está quedando ese pedacito? Igual, constante. Constante. Y por definición habíamos dicho que el intervalo donde iba a tener inversa era donde solo se cumplía ser creciente o solo decreciente. Por eso la respuesta correcta va a ser la primera. Ustedes en el examen no tienen que corroborar, bueno, si quieren corroborar para estar seguras está muy bien, pero ya con que la primera lee solamente una cosa, no tienen que hacer todas las demás. ¿Entendido? Sí. Listo. Vamos a bajar. Les había dicho que la 11 no, porque composición todavía no lo hemos visto. Entonces, ahorita que veamos composición, ya nos devolvemos a estas preguntas. Les había dicho que la 12 no, pero sí la vamos a resolver ahorita, porque ustedes ya conocen estos temas. Entonces, vamos a leer. Dice, siempre chicos, traten de extraer todos los datos posibles del problema. Saquen todos los datos que puedan. Entonces, dice, sea f la función dada por f. Recuerden que el primer conjunto que se nos da es el dominio y el segundo va a ser el ámbito. Con f de x igual a 2 raíz cuadrada de x más 3 más 1. Dice que esta función f, esta principal f, posee inversa. Entonces, ¿cuál es el dominio de la inversa? ¿Cuál es el dominio de la inversa de f? Si ustedes recuerdan en la definición que nosotros habíamos visto, démosle así. Entonces, dice que para que, recuerden ustedes, que cuando vimos la definición y todas las características de la función inversa, habíamos dicho que para nosotros, si teníamos la función original, aquí tenemos la función original, ¿verdad? F. Tenemos esa función original con un dominio y un ámbito. Habíamos dicho que cuando nosotros ocupábamos la inversa, ¿qué hacíamos con el dominio del ámbito? ¿Qué habíamos definido? ¿Qué se hacía con el dominio del ámbito de la original?
con respecto a la inversa. ¿Se acuerdan? Yo no. Se me Se fue. le daba vuelta, era. Se le daba vuelta, correcto. Si yo tengo el dominio de F que va para el ámbito de F, que esto es de F original, yo sé que es de F original porque no tiene nada, ¿verdad? Arribita. En la inversa, lo que hacíamos era darle vuelta. El ámbito va a ser el dominio y el dominio va a ser el ámbito. Lo que hicimos fue darle vuelta a la original, al dominio y al ámbito de la original. Le dimos vuelta. Entonces, vean que nos están pidiendo el dominio de la inversa. O sea, el dominio de la inversa es el ámbito de la original. ¿Y tenemos el ámbito de la original? No, no tenemos el ámbito de la original. Pero podemos calcularlo con lo que tenemos. Sí, podemos calcularlo con lo que tenemos, porque ya nosotros habíamos visto cómo calcular ámbitos. ¿Se acuerdan cómo calcular ámbitos? Calculábamos el ámbito y con este ámbito lo único que hacíamos era decir, como el ámbito de esta función es el dominio de la otra, pues ya lo tenemos. Entonces, vean que el dominio de la original es un intervalo. Entonces, la respuesta del ámbito también va a ser un intervalo. Solo sustituimos el x que tenemos. ¿Cuál es el x que tenemos? ¿Cuál es el x que nos está dando? Esa, 2 raíz de x más 3. Eso es el criterio. Ah, entonces menos 2 más infinito. Menos 2 más infinito, pero yo no puedo poner el infinito aquí. Yo necesito poner a alguien en x. ¿A quién voy a poner en x? Menos 2. Menos 2. A menos 2. Y tenemos que 2. Y en lugar de poner la x, vamos a poner a menos 2. Más 3. Todo más 1. ¿Cuánto nos da eso? Ustedes lo ponen en la calculadora. A mí me dio 2 raíz de 2. Es que yo creo que seguramente no te saliste de la raíz. Cuando pusiste menos 2 más 3, le diste al espacio para salirte. Ah, sí, perdón. Sí. Medio 3. Recuerden que en las raíces hay que hacer eso, ¿verdad? Sí. En las raíces hay que hacer eso y nos da 3. Entonces, como nos está dando 3, ya podemos calcular el ámbito. Como es un intervalo con un infinito, lo único que hacemos es sustituir la letra el número que nos dio, perdón. Entonces nos va a quedar que el ámbito es de 3 a más infinito. ¿Verdad? Como en menos 2 el paréntesis está cerrado, nos queda cerrado y va para más infinito. Y como acabamos de calcular el ámbito de la función, calculamos automáticamente el dominio de la inversa. ¿Cuál respuesta sería? La A. La A. ¿Ves? Lo único que hicimos fue calcular ámbitos como lo que habíamos hecho en las clases anteriores. Calculamos ámbitos, y como el problema nos dice que el dominio de la inversa es lo que hay que calcular, nosotros sabemos por definición que el ámbito de la función normal va a ser el mismo del dominio de la inversa. Entonces podemos calcular ese ámbito y lo ponemos como el dominio, porque son exactamente el mismo. Aquí lo tenemos. ¿Entendido? Sí. Listo, borro, ya saben, lo copian del video. Dice la 13. Sea la recta por y igual menos 2x más b, si 1,5 es un punto contenido en esa recta, entonces ¿cuál es la intersección de la recta con el eje y? Recordemos que la intersección con el eje y era el par ordenado 0, b. Lo único que hacíamos era ir a la función lineal y sacar el valor de b y escribirlo aquí. Pero no tenemos b. Tenemos que averiguar ese b. Como en el problema nos están dando un par ordenado, aquí tenemos x y y. Nos vamos a ir a la función lineal que nos están dando y sustituir esos valores. ¿Cuánto valdría esta y? ¿Qué deberíamos poner en lugar de esa y? Sí. 5, ¿verdad? Porque aquí tenemos que y es 5.
es igual a menos 2. ¿Y cuánto vale X? 1. 1. Eso más B. Y esto que está aquí es una ecuación lineal con una única variable, con la variable B. Eso lo podemos meter en la calco para encontrar el valor de B. Si ustedes ponen, ¿se acuerdan cómo poner en la calco, verdad? Sí. Ponemos 5 alfa, el igual rosadito, menos 2 por 1, más, y como no tenemos B en nuestras opciones, ponemos la X rosadita, alfa X, y ponemos shift calc, y esa no es la respuesta, ¿verdad? Tenemos que poner shift calc y después igual. Ahí nos Me da, quedó me da 7, sí. ¿verdad? Ujú. 7. Entonces B vale 7. Como de 0, B, vamos a escribir 0,7. Esto de aquí es la respuesta. Opción B. ¿Entendido? Sí. Listo. Borro. Ustedes lo van a ver después en el video. Y pasamos a la siguiente. Dice la 14. Considere las siguientes proposiciones de la recta, dada por y igual menos 4x más 8. Según esta información, hay que ver si esto es verdadero o falso. La primera dice, la pendiente es 4. Recordemos que la palabra pendiente lo que quería decir era la m. Si nos venimos aquí a la función, ¿cuánto vale m? Menos 4. Menos 4. Entonces, ¿la primera proposición es verdadera o es falsa? Falsa. Falsa, ¿verdad? Porque dice que m es 4. Y no es cierto, m es menos 4. ¿Por qué m es menos 4? Porque m es la que está a la par de la x. Ahora nos pregunta la segunda opción, ¿cuál es la intersección con el eje X? La intersección con el eje X era una fórmula, menos b sobre m, 0. Y hay que tener cuidado con este menos. Este menos es de la fórmula y siempre hay que conservarlo. Entonces, si nos venimos aquí a la función original, ya tenemos m. ¿Cuánto vale b? 8. 8. Y lo único que vamos a hacer es sustituir menos, que es de la fórmula, y b, que vale 8. Todo va a ir sobre m, que m vale negativo 4. Esto va a ser 0. ¿Y cuánto nos da menos 8 entre menos 4? O menos 8 sobre menos 4. 2. 2, positivo, 0. Entonces, si nos venimos a la opción, dice que la intersección con el eje X es 2,0. ¿Eso es verdadero o es falso? Verdadero. Verdadero. Opción correcta, solo la 2. Bueno, opción verdadera, solo la 2. ¿Entendido? Sí, Sí. señor. Listo, listo, listo. Voy a borrar y bajamos a la 15. Dice, el punto mínimo de la gráfica de una función cuadrática es 3,1. Entonces, su ámbito corresponde a, aquí está la palabra clave, punto mínimo. Si es punto mínimo, entonces estamos hablando de una cóncava hacia arriba, ¿verdad? Porque el punto está abajo. Sí. Entonces, como es una cóncava hacia abajo, acuérdense que lo que nos están pidiendo es el ámbito. ¿El ámbito se lee en el eje X o en el eje Y? Y. El Y. En el Y. Entonces, hagamos una simulación aquí a la par. Pongamos que este es el eje Y. Este de aquí es el eje Y. Entonces, el ámbito va a comenzar del punto, ¿verdad? ¿Hacia dónde? Hacia más infinito. Va a comenzar del punto hacia más infinito. Y entonces nosotros habíamos dicho que como es Y, ¿a quién usábamos en el punto del mínimo? ¿Al 3 o al 1? ¿Al X o al Y?
Al 1. Al 1, ¿verdad? Porque esto es X y esto es Y. Y como estamos hablando del ámbito, de todo es con Y. Entonces, va a ir de 1 a más infinito. ¿Por qué de 1 a más infinito? Porque comenzamos en el punto y vamos hacia el infinito, vamos hacia arriba. ¿Entendido? Sí. ¿Quién? Sí, ¿Segura? Si tiene duda me dice, ¿verdad? es que estoy enredadito, la verdad. Ajá, dígame. No, no, ahorita sí lo entendí, pero a la hora de yo resolver la práctica está súper pegada en todo esto, las más fáciles, por decirlo así. De verdad que No, seguramente porque como hicimos poquitos ejemplos, entonces tranquilidad que yo a ustedes ayer les mandé un documento con práctica ya de esto, para que vuelvan a seguir repasando. Por eso es que estoy trabajando esto con tranquilidad. Sigue la 16 y la 16 me está hablando de una composición de funciones. Ahora nos devolvemos a hacer. La 17 nos está hablando otra vez de una composición de funciones. Ahora nos devolvemos a hacerla. Veamos aquí. Dice, f es una función lineal. O sea, palabra clave, función lineal. Estamos hablando de f de x es igual a mx más b. Dice que la pendiente es menos 3. ¿Qué era la pendiente? ¿M o B? em, M. Dice que la pendiente es menos 3. Dice que si 1,6 pertenece al gráfico, entonces, ¿cuál es la intersección en el eje X? Si 1,6 pertenece al gráfico, entonces la gráfica de F interseca al eje de las abscisas, al eje X, ¿verdad? Nos están pidiendo ahora la intersección con X, no la intersección con Y. Entonces, para nosotros calcular la intersección con el eje X, ya lo habíamos dicho arriba, es menos B sobre M, 0. Esta es un poquito larga. Aquí nos dice que la pendiente es menos 3, o sea, yo puedo quitar esta M y poner menos 3. Voy a cambiar el f de x por la y, porque nosotros podemos hacer eso. Menos 3x más b. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, nosotros ocupamos el valor de b. Nosotros ocupamos ese valor de b para poder calcular la intersección con x. Si vemos, nosotros no tenemos el valor de b, pero nos están dando un punto en el gráfico. Nos están dando un punto cualquiera en el gráfico. Nos están dando este punto de aquí. O sea, x y y. Con esa información yo puedo calcular este b. Sí. ¿Sí? ¿Cuánto vale y? 6, 6. Esto es igual a menos 3. ¿Cuánto vale x? 1. 1 más b. Entonces, nos vamos a la calculadora y sacamos ese valor de b. ¿Cuánto vale ese b? Recuerden que lo que escribimos es 6 alfa igual rosadito menos 3 por 1 más x, ¿verdad? Porque el b no lo podemos poner en la calculadora. Shift, cal, y le damos igual. El resultado que está ahí no es, ¿verdad? Shift, cal, igual. ¿Cuánto nos dio? A mí me dio 9. 9. B vale 9. Ahora sí, ya tenemos B. Tenemos M. Sí, el menos 3. El menos 3, perfecto. Entonces, menos de la fórmula. Lo voy a poner con rojo para que no se nos olvide. Menos de la fórmula. B que vale 9 sobre M que vale 3. No, menos 3 vale M, perdón. 0.
Entonces, este menos que está en rojo es por la fórmula. Este menos que está en negro es porque el m vale menos 3. Aquí dice que m es menos 3. ¿Cuánto nos da esa operación? Menos 9 sobre 3. Sobre menos 3. A mí me dio 3. 3,0. Esto de aquí sería la intersección en el eje X. Opción C. ¿Ven? Es un poquito larga, pero no es tan difícil. Es nada más de ir haciendo asociaciones con cosas que hemos hecho. Nos dan pendiente, que esto es teoría, recordar que la pendiente es la M. Nos dan un punto que pertenece a esa recta, el X y el Y. Hacemos la sustitución de M, luego hacemos la sustitución de X y Y ya podemos calcular la B. Cuando calculamos la B, ya podemos calcular la intersección en el eje X con la fórmula, porque tenemos el valor de B y tenemos el valor de M. ¿Entendido? Sí, señor. ¿Sí? Sí. Listo. Esta yo les había dicho que no la respondieran. Vamos a ver qué significa esto. Dice, para resolver esta gráfica de aquí, vamos a hacer utilización de las preguntas 19, 20 y 21. Dice que el criterio de esta función, bueno, que esta va a ser una función de la forma ax al cuadrado más bx más c, o sea, una cuadrática. Dice que de acuerdo con la información dada, se va a cumplir con certeza algo de esto. ¿Qué significa todo esto de aquí? Imágenes, imágenes, imágenes. Nos están pidiendo imágenes. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Voy a escribir aquí afuera el primero para que ustedes vean. Para hacerlo grande. Voy borrando cada uno. Yo lo hago grande para que ustedes lo vean y después ya ustedes lo hacen chiquitito. F de menos 1 es mayor que f de 2. No sabemos si eso es cierto. Nos venimos aquí a la función y esto de aquí, ¿qué es lo que hay dentro de paréntesis? ¿Cuál letra? X. ¿X o Y? X. Entonces vamos a ir al gráfico y vamos a buscar esa X. Que esa X es esta de aquí, ¿verdad? Ujú. F de menos 1. Vamos a buscar en la gráfica dónde toca y la tocó en este punto de aquí. Nos vamos a ir ahora a f de 2 y lo vamos a buscar en la gráfica. O sea, vamos a buscar este X que está aquí. Si yo bajo en la gráfica, dice que lo va a tocar como aproximadamente por aquí, por menos 3. Entonces, es cierto que esto de aquí, que está aquí arriba, va a ser más grande que esto de aquí, que está aquí abajo. Sí, es cierto. Va a ser cierto. Es cierto, ¿verdad? Porque los números negativos, entre más cerca del cero estén, son más grandes. Y vea que este nos quedó aquí arriba. Este de aquí nos quedó aquí arriba. Y este otro nos quedó más bien muy abajo. Entonces, este de aquí es verdadero. Parece de momento que esta primera es la verdadera. Vamos ahí a analizar las demás para ver. Solamente para que ustedes vean el análisis, para que lo sigan haciendo. Una Dice pregunta. la otra. Ah, bueno, la otra es. Ajá. Las dos se buscan en X. Siempre en X porque lo que estamos buscando es lo que está dentro del paréntesis. Y lo que está dentro del paréntesis es una X. Ok. Dice que f de 2 de menos 2 va a ser más grande que f de 2. Entonces, como lo que tenemos dentro del paréntesis es una X, vamos a buscar primero en menos 2. Y en menos 2 está aquí, ¿verdad? ¿Y dónde toca la función? Como aquí. Voy a hacerlo más delgadito. Como aquí, en esa rayita. Luego dice que tenemos f de 2. F de 2 es esto de aquí. Vamos a buscarlo entonces en X, ¿verdad? Positivo. O sea, esto de aquí. Si bajamos a tocar la función, sería esto de aquí. Entonces, ¿sería cierto que este es más grande que este? ¿O cómo son? Son iguales. Son iguales. Entonces, esta de aquí es falsa. Vamos a ver esta de aquí, f de menos 1, que es igual a f de 0.
buscamos la x, menos 1, ¿verdad? Menos 1 está aquí, ya lo habíamos descifrado ahora, menos 1 está aquí, y nos quedaba por aquí. Y hay que buscar ahora f de 0. Entonces, buscamos a la x en 0, o sea, aquí, ¿verdad? Y bajamos a la función, que está aquí. Entonces, ¿es cierto que son iguales o es mentira? No, es mentira. Es mentira. Es más grande f de 0, ¿verdad? Sí. Porque f de 0 está más arriba. Y la última, la d, es exactamente la a, pero al revés. Nos está diciendo que es más grande f de 2, y ya nosotros sabemos que eso es mentira, porque la primera es verdadera. Entonces, la opción correcta es la A. ¿Entendido? Sí. Sí, Listo, listo, listo. Dice aquí que de acuerdo con esta información, ¿cuál de todas estas es real? Dice la primera, a es mayor que 0. Si nosotros vemos aquí esta función, ¿cómo es? ¿Cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Cóncava hacia abajo. Hacia abajo, ¿verdad? Y cuando eran cóncavas hacia abajo, si yo comparaba a con 0, ¿quién era más grande? ¿El a o el 0? El 0. El 0, ¿verdad? El a es menor. Sí. Entonces, nos venimos aquí abajo en las definiciones y tenemos 2 con A. La C ni siquiera sabemos muchas cosas. La C solo sabemos que son intersecciones con el eje X. Perdón, con el eje Y. Entonces, A es menor que 0. ¿Está en alguna de las opciones? La B. La B. La B. Que A es menor que 0. Era solamente ver la concavidad y nosotros sabemos que como es cóncava hacia abajo, el A es menor que 0. Y aquí está la respuesta. ¿Entendido eso? sí. Listo. Dice ahora esta de aquí. Dice f de x es menor que 0. ¿Qué significa que f de x sea menor que 0? O sea, que la función va a ser... ¿Qué significa que algo fuera menor que 0? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, ¿verdad? Que lo que nos están diciendo es la función es negativa. O sea, la función está debajo del 0. Y si vemos eso, ¿es verdad o es falso? ¿La función está debajo del 0 o está arriba del 0? Debajo del 0. Está debajo del 0. Entonces, esta primera es verdadera. Dice aquí, un intervalo donde la función es decreciente. Es de menos 1, bueno, perdón, de 1 a 5. Vamos a ir a ver si eso es cierto o es falso, si eso es decreciente. Entonces, nosotros nos posicionamos aquí en el 1, ¿verdad, chicos? Recuerden que como estamos hablando de intervalos, de dominios, entonces ambos son X. En un intervalo no es ni X ni Y, ambos son X, porque estamos hablando de un dominio. Si estuviésemos hablando de un ámbito, entonces ambos son Y. Es depende de donde lo vayamos a leer. Entonces, como estamos hablando de decreciente, se lee en el eje X. Ambos son X. Entonces, si vemos, aquí está el X en 1. Comenzaría ahí ese intervalo. Y dice que tenemos que llegar hasta 5. Aquí está el 2, aquí está el 3, por aquí está el 4 y por aquí está el 5. Significa que esta función va a seguir bajando, ¿verdad? Y tiene una flechita que significa que sigue bajando. Si entonces hacemos aquí la intersección con el ámbito de 5, con el 5 de X, ¿esa parte es creciente o es decreciente? ¿O es constante? ¿O cómo es? Decreciente. Decreciente. Entonces nosotros podemos afirmar que ambas son verdaderas. ¿Entendido eso? Sí. ¿Quién? ¿Sí? Bajamos. Veamos esta de aquí. Dice, para responder las preguntas 22 y 23, consideremos la función f y la función g. Aquí está la función f y aquí está la función g.
Entonces, les pregunto, ¿la función f es cuadrática o es lineal? Cuadrática. Cuadrática, ¿verdad? Porque está elevada a un cuadrado ahí. ¿Y la g de x va a ser lineal o va a ser cuadrática? Lineal. Lineal. Entonces, eso es lo primero que tenemos que definir, si es una función lineal o cuadrática. Como g es lineal y nos están preguntando si es decreciente, lo que tenemos que ver es el valor de m. ¿Y cuánto vale m en g? En g de x. 3. Entonces, si m vale 3, ¿va a ser creciente o decreciente? Creciente. Chicas. Creciente, ¿verdad? Porque m es mayor que 0. Porque m es mayor que 0, m es positivo. Entonces, como m es positivo, decimos que es creciente. Entonces, ¿la primera afirmación es verdadera o es falsa? Falso. Falsa, ¿verdad? Ustedes nada más tuvieron que ir a ver la m, porque como es una función lineal, entonces vemos la m es positiva, entonces es creciente, no es decreciente. Y veamos esta de aquí, la segunda. Dice que el ámbito de f va a corresponder de -4 a más infinito. Y nosotros no sabemos eso. Nosotros no sabemos casi nada de esa información. Entonces, de esta hay dos formas de hacerla. Se puede hacer con teoría o se puede hacer directamente con la calculadora para ver si es verdadero o falso. Lo primero que vamos a hacer es preguntarnos, ¿es cóncavo hacia arriba o es cóncavo hacia abajo? Hacia abajo. Es cóncava hacia abajo, ¿verdad? ¿Por qué es cóncava hacia abajo? Porque la a está negativa, el x al cuadrado está con algo negativo. Entonces la a es menor que 0, significa que es cóncava hacia abajo. Entonces, como el ámbito lo leemos en el eje Y, este ámbito comenzaría del punto para arriba o más bien viene de abajo hacia el punto. De abajo hacia el punto. O sea, vendría de menos infinito, ¿verdad? Hacia el Ajá. punto de Y. Ajá. Aquí no importa que no tengamos el número, nada más vemos aquí, comienza de menos infinito porque viene hacia abajo y en la respuesta está el menos infinito. No. No, entonces ya con eso es falsa. Entonces, ¿cuál es verdadera? Ninguna. ¿Ves? Esta es muy teórica, esta es una pregunta muy, muy, muy teórica, donde tienen que acordarse de todos los conceptos de decreciente, concavidad y esas cosas. ¿Entendido? Sí, señor. Sí. Listo. Nos vamos a la siguiente. Dice, la intersección del eje Y, perdón, la intersección de G con el eje Y corresponde a, nos venimos y decimos, G, ¿era una lineal o una cuadrática? Una lineal. Una lineal. Entonces, como es una lineal, la intersección va a ser 0, B, por ser una lineal. Nos venimos y decimos 0, ¿y cuánto vale B? 2. 2, porque estamos hablando de la lineal, ¿verdad? Y el B es el último, 0,2. Opción correcta, la B, 0,2. ¿Entendido esa? Sí. ¿Ves? Son preguntas muy, muy, muy teóricas. La 24. La recta A por Y igual 2x más B, si 1,6. ¿Quieren que les deje esta para que la hagan ustedes? Solo. Vamos con esta de aquí, vean. Esta también es un poco teórica. Dice, el punto máximo.
máximo. Voy a hacer la función. Como es máximo, entonces es cóncava hacia abajo. Y esto de aquí es mi punto máximo. Como estamos hablando de un ámbito, lo vamos a hacer en el eje Y, ¿correcto? Sí. Sí. Entonces, ¿ese ámbito va a ir del infinito hacia el punto o del punto hacia infinito? Del El punto hacia- infinito. Del infinito, ¿verdad? Del infinito al punto. Y como el ámbito es en Y, entonces, ¿cuál sería el número aquí? 6. 6, ¿verdad? Porque el par ordenado lo tenemos aquí y es X, Y. ¿Cuál sería la respuesta? La B. Vieras que no tengo eso como La que B. muy claro a la hora de la escritura. Ok, vea, King. Lo pongo al revés. Es que recuerde que, por eso es que nosotros hacemos la grafiquita. Primero, como nos están hablando de un máximo, sabemos que el punto va a ir arriba, ¿verdad? Ajá. Entonces eso automáticamente nos define que es una cóncava hacia abajo. Como estamos hablando de ámbito, entonces lo vamos a leer en el eje Y, por eso es que les pongo aquí el eje Y y el eje X. El ámbito, recuerde que se lee de abajo para arriba, o sea, de los negativos hacia los positivos. Entonces, si vemos la forma de esta función, viene desde abajo, porque el ámbito lo estamos leyendo en el eje X. Viene desde abajo y llega hasta el punto, porque ya sobre el punto no hay función, entonces ahí arriba no hay ámbito. Entonces, como estamos comenzando de abajo, por eso ponemos el menos infinito de primero. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Segura? Es que yo en el punto pensé que empezaba el menos infinito o el más infinito, ya sea para arriba o para abajo. No, no. Lo entendí al revés. El punto es el que, cuando yo hago la gráfica, el punto es el que me va a decir hasta dónde llego o desde dónde inicio. Como el punto es un máximo y es una cóncava hacia abajo, es hasta dónde llego. Pero si fuese una cóncava hacia arriba, que se la va a hacer aquí a la par, más bien el punto me está diciendo desde dónde inicio. Porque abajo no hay función, la función está para arriba, o sea, hacia el infinito positivo. ¿Sí? Sí, ¿Queda claro? sí. Listo, listo. Paso a la siguiente pregunta. Ok, vea, dice, considere las siguientes proposiciones referidas a la función f. Y vea que nos están afirmando f tiene inversa. F tiene inversa. Dice que está dada por de menos 2 a más infinito hasta p. Con f de x igual a x más 2, bueno, raíz cuadrada de x más 2 menos 1. Entonces, esto primero de aquí, ¿qué sería? ¿Dominio o ámbito? Dominio. Dominio, ¿verdad? Sería el dominio de f. Y la P sería el ámbito de F. Vea lo que nos están diciendo aquí. Dice, el ámbito de la inversa va a ser de 3 a más infinito. ¿Eso es verdadero o es falso? Falso. Falso. Es falso. ¿Por qué va a ser falso? Porque recuerden que el ámbito de la inversa va a ser el dominio de la original. ¿Y quién es el dominio de la original? De 2 a más infinito. Sí, Sí. Sí. lo vamos a escribir aquí para que lo recordemos. Si nosotros tenemos una f, el dominio de f, y va a un ámbito de f, entonces teníamos que la inversa, lo que hacíamos era girarlos, bueno, darles vuelta. Entonces me va a quedar del ámbito de f al dominio de f. Le damos vuelta. Entonces, si nosotros, aquí nos están diciendo que quién es el ámbito. ¿Quién es el ámbito? El ámbito sería el dominio de esta. El dominio de esta original. Y el dominio de esta original
sería de 2 a más infinito. Pero, sí, sí. El ámbito de la función, aquí está el ámbito de la inversa. El ámbito de la inversa sería el dominio de esta función. Nos queda de df cuando le damos vuelta. Entonces nos quedaría aquí cuando le damos vuelta, que sería de 2 a más infinito, no de 3 a más infinito. Entonces es falsa. Dice la segunda, el dominio de la inversa es de menos 1 más infinito. Y eso nosotros no lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque el dominio de la inversa es el ámbito de la original y nosotros no tenemos el ámbito de la original, lo tenemos como P. Tenemos que calcularlo. Entonces, ¿cómo calculamos ese ámbito? El ámbito de f. Lo que hacemos es, tomamos el ámbito de la función, vamos a calcularlo. Tomamos el criterio, que es f de x, raíz cuadrada de x más 2, todo menos 1. ¿Qué vamos a poner en esta x? ¿Qué valor? El 2. El 2, ¿verdad? Este 2 de aquí. Entonces, vamos a tener ahora raíz cuadrada de 2 más 2 menos 1. ¿Cuánto nos daría esto? 1. 1. Sí, porque 2 más 2, 4, 2, 1. Entonces nos está dando 1 positivo, ¿verdad? Entonces de aquí concluimos que ese ámbito va a ser de 1 a más infinito. ¿Por qué a más infinito? Recuerden que cuando tenemos intervalos con infinitos, en esta parte de calcular ámbitos, siempre se va a conservar el infinito. Lo único que sustituimos es el número que estamos trabajando en el criterio. Entonces, aquí en lugar del 2 vamos a poner el 1, que va a ser de 1 más infinito. Entonces, ¿la segunda es verdadera o es falsa? Falsa. Falsa, ¿verdad? Porque no es de menos 1 más infinito, es de 1 más infinito. Entonces, ¿cuál es verdadera? Ninguna. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Dice que para responder las preguntas 27, 28 y 29, trabajemos con esta gráfica de la función f. Vean que aquí nos están dando un cuadro a la par, pero nos están hablando de una función r y una función g. Estas funciones de aquí no tienen nada que ver con esta gráfica. Son 3 funciones diferentes. La función f, la función r, la función g. Dice que un intervalo donde el dominio de la función f, tienen que leer, f tiene inversa, ¿cuál sería? Vamos a ir haciéndolo uno por uno. De menos 2 a 0. Aquí está el menos 2. Lo voy a marcar aquí. Aquí está el menos 2 y aquí está el 0. Entonces, si nos venimos a hacer la función ahí, ¿cómo nos queda? ¿Nos queda una sola o nos queda combinada? Combinado. Combinada. Ese no nos sirve. Vamos a borrarlo de aquí para hacer el que sigue. Dice que de menos 1 a 1. O sea, nos vamos a poner aquí en menos 1 y nos vamos a ir hasta el 1. O sea, de aquí de menos 1 a 1. Y nos queda este pedacito de aquí. ¿Ese cómo es? Creciente. Creciente. Ya la encontramos entonces. Sí, yo creo que sí. Sí, porque esa parte es solo creciente. Vean, vamos a hacer el que sigue, de menos 2 a 2. O sea, buscamos el menos 2 que está aquí y tenemos que ir hasta 2 que está aquí. De menos 2 a 2. ¿Y cómo nos queda ahí? Combinado. Combinado. Y el otro es de menos 3 a 3. O sea, desde aquí hasta aquí. ¿Cómo nos queda? Igual combinado. Combinado. Opción correcta, la B.
¿Entendido ese? Sí. Listo, vamos a bajar. Y la 28 no la podemos hacer todavía porque es de composición, al igual la 29. Vean la 31. Dice que para esta, para la 30, para esta gráfica, hay que trabajar para responder las preguntas 30 y 31. Entonces, dice que son las funciones f, g y h. Tener cuidado, ¿verdad? F es la de la gráfica, g es esta de aquí y h es esta de aquí. Entonces, la primera, un intervalo del dominio donde f vaya a tener inversa. Vamos a ver. De 1 a 3. O sea, de aquí hasta aquí, ¿verdad? No, perdón. Eso no es 1. Eso es 0. De 1 aquí, aquí. Eso de ahí. ¿Cómo nos quedó? Creciente. Creciente. Ya ahí la tenemos, ¿verdad? Sí. Vamos a revisarlo, de todos modos, para ver. Dice la segunda, de 1, o sea, otra vez de aquí, pero esta vez hasta 4. Ahí, ¿cómo nos queda? Combinada. Combinada, esa no nos sirve. Acuérdense que estamos hablando de inversa, ¿verdad? Dice la otra, voy a borrar esto de aquí. Dice la otra que es de menos 2 a 2. O sea, de menos 2 hasta 2. De menos 2 en X a 2 en X. ¿Cómo nos quedó ahí? Combinada. Combinar. Y vamos a hacer el último que es de menos 3 a 1. De menos 3 a 1 positivo. ¿Cómo nos quedó ahí? Igual combinada. Combinada. Por eso la respuesta correcta es la A. ¿Entendido? Sí. Esta no la podemos hacer porque es una composición. Esta sí la podemos hacer. Y aquí lo que tenemos que hacer es proceso algebraico. Nos están diciendo que la inversa de la función f, bueno, nos están dando la función f y que cuál es la inversa. Bueno, no específicamente la inversa, nos están pidiendo quién es a y quién es b. Entonces vamos a tomar la función original, que es f de x igual 2x más 16. Primer paso de la función inversa. Cambiar el f de x por y. Vamos a escribir que y es igual a 2x más 16. Segundo paso, despejar la x. Entonces, estamos primero el 2 o el 16. El 16. El 16, que va a ir al otro lado, a sumar o a restar. A restar. Restar. A restar y menos 16 es igual a 2x. Ahora, ¿a quién le tenemos que quitar? Dos. 2. ¿Qué operación va a ir a hacer al otro lado? Dividir. Dividir. Entonces, chicos, en álgebra hay una propiedad como esta. Vean que lo que les estoy escribiendo aquí. A más B medios. Todo lo de arriba se está dividiendo por el 2. Como todo se está dividiendo, todo, yo lo puedo escribir como A entre 2 más B entre 2. El 2 va para ambos números. Entonces, eso vamos a hacer aquí. Nos va a quedar y medios menos 16 medios igual a x. ¿Cuánto es 16 entre 2? 8. 8. Entonces, vamos a tener que y medios menos 8 es igual a x. Ahora sí, podemos aplicar lo de la inversa. Bueno, cambiar la x con la y. Nos va a quedar x medios menos 8 es igual a y,
pero después la y se cambia por f inversa de x. Entonces, la primera, o sea, la a, la que acompaña a la x, ¿cuánto vale? 2. No, porque vea que el 2 está abajo. ¿Sí ven? El 2 está abajo, chicas. Sí. Entonces, cuando el 2 está abajo, significa que arriba tenemos un número. ¿Cuál número tenemos ahí que no vemos? O el 1. El 1, entonces nos va a quedar un medio. Y menos 8. Opción correcta, la D. Esta es más complicadita. Sí, está bien difícil. Por dicha solamente viene una en el examen de estas. Sí, yo la tenía mala esa. Pero llevaba la idea, por lo menos, porque esta sí te la revisé, llevaba la idea de lo que estábamos haciendo. Fue aquí nada más, aquí donde fallaste, en el medio, Sí, nada más. sí, ahí fue donde fallé. Sí, por lo menos llevaba la idea, entonces sí tenés como la idea de qué es lo que se hace. Sí. Vamos a borrar todo.